Analicemos cómo se aplica la fórmula de la norma 035 para determinar el tamaño de la muestra mínima de trabajadores a los que les corresponde aplicar el diagnóstico de la guía de referencia número 3. A esas empresas que tienen de 51 trabajadores o más, corresponde que apliquen esta fórmula que tenemos aquí a la vista, en donde vemos que para determinar la cantidad de trabajadores, que es la letra N minúscula, es la cantidad de trabajadores de la muestra, debemos de hacer la siguiente operación. Primero, multiplicar el factor de 0.9604 por la cantidad de trabajadores total de la empresa, que sería la letra N mayúscula. Luego, esa multiplicación se dividirá entre otras operaciones, que es restarle el número 1 al total de la plantilla y multiplicarlo por un factor que es 0.0025. A ese resultado le vamos a sumar el primer factor, el 0.9604. Cuando ya tengamos estos dos datos en la fórmula, ahora sí haremos la división del de arriba entre el inferior y el resultado será el N minúscula, la cantidad de trabajadores mínimo a la que podríamos aplicarle el cuestionario de la guía de referencia 3. Recordemos que este es el tope mínimo, sin embargo como empresa debemos de aspirar a llegar al 100% y no descansar hasta que al menos hayamos llegado a esta cantidad mínima de trabajadores. Pero hagamos unos ejemplos para que nos quede más claro. Supongamos que nuestra empresa tiene 100 trabajadores. Al momento de aplicar la guía de referencia 3, la plantilla suma 100 colaboradores en nuestra empresa. Entonces lo que corresponde sería sustituir las dos N's mayúsculas de la fórmula por el número 100, tanto arriba como abajo de la fórmula. Y la operación a realizar sería multiplicar 0.9604 por 100 y al hacerlo este resultado nos da 96.04. Y cuando hacemos la parte inferior donde dice que a 100 le restemos 1 nos da 99 y que lo multipliquemos por el factor 0.0025, ese resultado es 0.2475 y luego nos pide que a eso le sumemos el factor de 0.9604 ahí en la parte inferior de la fórmula. Al sumar estas dos cantidades nos da el 1.2079. Ahora sí estamos listos. Dividamos el 9604 de arriba entre el 1.2079 y te va a dar 79 y fracción. No importa la fracción, así sea 79.1, 79.9, no importa la fracción, siempre te debes de ir uno más, porque no podríamos tener 79 trabajadores y un pedacito aplicando la encuesta. Entonces, cuando tú tienes 100 trabajadores, tu plantilla, la muestra mínima para aplicar la guía de referencia 3 serían 80 trabajadores. Y tendrías que esforzarte por llegar a los 100 trabajadores, pero al menos llegar a estos 80. Un segundo ejemplo que nos podría llegar a clarificar más el uso de la fórmula es ahora suponer que nuestra plantilla es de 1000 trabajadores, que tenemos 1000 trabajadores al momento de aplicar la guía de referencia 3. Bueno, seguiríamos el mismo procedimiento. Ahora las dos N mayúsculas de la fórmula las reemplazaríamos por el número 1000. Y luego hacemos la operación de arriba, multiplicando el factor de 0.9604 por el número 1000, pues tenemos que ahora nos da 960.4. Mientras que en la parte inferior, al número 1000 primero le restamos 1 y nos queda 999. Esto lo vamos a multiplicar por el factor de 0.025 y nos va a dar el resultado de 2.4975. Le vamos a sumar el segundo factor, el del 0.9604, y ahí abajito como resultado nos da 3.4579. Y estaríamos listos para hacer la operación final. Dividir 960.04 entre 3.4579 y como resultado nos da 277 y fracción de trabajadores. Y ya dijimos, no importa la fracción, se va al número inmediato siguiente. 278 sería el tamaño de la muestra mínima para una empresa que tiene 1000 trabajadores. Con estos ejemplos podemos clarificar lo siguiente. La fórmula está calculada para que cuando tu plantilla de trabajadores esté lo más cercana al número 50, que es la base donde las empresas comienzan
a poder utilizar esta fórmula, entre más cercano esté tu plantilla al número 50, el resultado va a ser un porcentaje muy cercano al 100%. Conforme tu plantilla se aleja de 50 trabajadores a 100, a 200, a 1000, a 3000, a 5000, el resultado es un porcentaje mucho menor al 100% el que te resulta. Por eso es que para 100 trabajadores aplica 80 como muestra mínima, que equivale al 80%, mientras que para 1000 trabajadores solo son 278, que es un equivalente al 27.8%. Entre más cercano estés a 51, casi el 100. Entre más lejano estés del 51 trabajadores, más baja será el porcentaje del nivel de muestra. Y recordemos, solo es el tope mínimo para aplicar la guía de referencia 3. Debemos de aspirar al 100% o al menos este tamaño de muestra, y solo para las empresas que tienen 51 trabajadores o más. Las que tienen hasta 50 deben de aplicar la guía de referencia 2 al 100% de sus trabajadores. Nos vemos en la siguiente.